Bueno, buenos días. Vamos a retomar con la Edad Media. Un poquito nosotros habíamos estado charlando de lo que había sido la construcción de Europa después de la caída de Roma Occidental, pero precisamente ahora nos vamos a enfocar en lo que es la Edad Media en sí, para después retomar incluso esa caída de Roma y lo que sucede en lo posterior. Nos vamos a basar en dos teorías que construyen la Edad Media. Una de ellas es la teoría inglesa que habla de la Edad Oscura, de la Edad Media, una edad comprendida por destrucción, guerras, hambrunas, pestes. Y la otra teoría que habla de una Edad Media en la cual el Renacimiento cumple una función vital. Algunos historiadores empiezan a observar que en la Edad Media toda esta estructura, que incluso la podemos encontrar en la actualidad, ¿no? En esta modernidad o posmodernidad, depende la óptica histórica con la que miremos este presente, algunas cuestiones que todavía están en la actualidad, como bien decía antes. El intercambio de cheques, por ejemplo, en la construcción de los bancos, la misma Iglesia Católica, el sistema burocrático que fue avanzando, el desarrollo incluso de un capitalismo que después hacia 1453, bajo la visión de Wallerstein, o 1492, de acuerdo a los historiadores, nos encuentra también con ya una globalización que implica que nada más hay por conocer, sino que todas las rutas están navegadas y que la exploración es lo que prosigue y lo que permite incluso encontrar nuevas tierras, encontrar nuevos espacios de expansión. Entonces todo ese periodo volcado desde la caída de Roma hasta el descubrimiento, entre comillas, como digo siempre, de América, porque en realidad fue el encuentro de los europeos con esta tierra, nos implica un análisis fundamental. Nosotros nos habíamos quedado con la caída de Roma, aquel indicio que nos demostraba cómo esa Roma occidental tan poderosa había terminado siendo un vestigio, tan solo un vestigio de lo que habían sido los tiempos incluso de Julio César o de Octavio. De repente nos encontramos que ante esa caída de esa Roma occidental, la situación va cambiando. Comienzan a existir tensiones, momentos en pugna, va a surgir hacia el 800 incluso el feudalismo, como un tiempo donde la tierra o la reconversión del campesino empieza a ser mella en lo que tiene que ver con la construcción social. Y nos vamos encontrando elementos que contrastan tanto a una visión como a la otra. Como decía antes, por un lado la Edad Oscura, por el otro lado eh, el Renacimiento. Dentro de esas particularidades o dentro de esas visiones constructivistas, si se quiere, de lo que va a ser la Edad Media, no podemos dejar al margen algunas cuestiones que son las que yo voy a poner como factor fundamental, ¿no? Después de la caída de Roma, que esto fue hacia el 476 después de Cristo, ¿no? Mientras nosotros vislumbrábamos lo que era la decadencia y la caída de ese gran imperio, que se iba oscureciendo de a poco. Yo decía esta formulita perfecta el año pasado y hablaba de todo imperio que se expande en gran medida y con mucha fuerza, en determinado momento tiende a contraerse, es decir, a empezar a debilitarse. Y con él se debilitan las fronteras, por supuesto, ¿no? Esas fronteras que de a poco iban siendo penetradas por los bárbaros, ¿sí? O por aquellos que estaban a los límites del viejo imperio romano, que van a ser en ese sentido los burgundios, los venetos, los vándalos, los godos. Todo ese grupo, todas esas sociedades que empiezan a presionar sobre las fronteras de Roma, van ejerciendo un poder que sin dudas van a terminar por hacer colisionar a este gran imperio que nosotros supimos ver. No podemos dejar de hablar entonces de la decadencia romana como ese elemento expansivo que después termina contrayéndose y entrando en colisión, para dar paso a nuevas formas que se van a ir proyectando, ¿no? En esta fusión de sociedades que vamos a ir viendo de la vieja estructura romana con estas nuevas que comienzan a penetrar los límites de la antigua Roma. ¿Y qué pasa ahí? Va surgiendo gradualmente
un nuevo modo de producción, al que en el 800 vamos a ponerle esa marca, vamos a empezar a llamar el modo de producción feudal. Un feudalismo que va a encontrar hacia el 1100 su etapa de mayor expansión, su etapa de mayor auge, pero que implicaba algunas cuestiones. Por un lado, la decadencia moral del campesino, del trabajador, de la fuerza de trabajo, que tenía que entregarle a personas más poderosas, a las que vamos a llamar señores feudales, sus tierras a cambio de protección. ¿Protección de quién? Bueno, de aquellos que querían ingresar a esa estructura terrenal, que de a poquito iban diciendo, bueno, antes que perder la tierra se la entrego a alguien que me pueda proteger, ahí aparece la visión del Señor, y yo después trabajo en la tierra, pero por lo menos dentro de una muralla en la cual nadie me puede hacer daño. ¿Bien? Entonces, en 1100, ese periodo tan alto de expansión del feudalismo va a encontrar en el señor feudal su mayor expresión, como también en la monarquía, que va a defender esa estructura y esa forma digamos, de garantizar el trabajo forzado. Ante la decadencia romana tenemos la mayor expansión, ¿sí? Pero la menor defensa, que ese es el punto que yo marcaba antes. Mayor expansión, pero menor defensa. Bien, costaba mucho sostener los límites del imperio, que van a dar paso justamente a las sociedades que yo estaba mencionando hace un ratito. Cae de esa manera, ¿sí? La Galia, la Hispania, que también había sido tan grande la Galia, ¿no? Y el norte del África. Entonces, el antiguo imperio romano ya se iba viendo en su vieja estructura tan determinada, bueno, ahora definitivamente debilitada. Y ante las invasiones se van a dar paso justamente a este sistema de desprotección y alarma que se va a causar en la gran sociedad, ¿no? Esta situación, cabe destacar, es muy distinta a la del Oriente romano. Recuerden que nosotros tenemos el mapa dividido en una Roma occidental y en una Roma oriental. La Roma occidental es la que cae, pero la oriental perdura. Entre otros de los factores que nosotros vamos a tener en la Roma oriental, y por lo cual perdura tanto tiempo, que va a ser justamente hasta 1453, uno de los años que yo había nombrado antes con la caída de Constantinopla, ahí, en esa Roma, lo que tenía como uno de los factores era la negociación que existía entre los romanos del Oriente y aquellos que querían penetrar las tierras romanas. Digo, uno de los factores de tantos que ya veremos después, por supuesto, ¿sí? Pero para que se vaya entendiendo también la diferencia, ¿no? y la perdurabilidad de los imperios. Uno dice, bueno, se cayó Roma, se cayó el imperio romano. Bueno, se cayó el imperio romano occidental, no el oriental, ¿bien? Porque el oriental tenía otra forma de expansión, que después ya, como decía, vamos a tratar de ir procesando. Lo cierto es que cae toda la estructura, toda una estructura política, cultural, ¿no? Y de aparente dominio y control territorial, que era la Roma occidental, y que parece ser entonces que no había llegado a causar esa gran figura, ¿no? Por lo menos en la representación de las invasiones que van a sufrir después. Entonces, uno se tendría que preguntar, para entender este proceso de Roma, ¿no? Y de la caída, qué significan las invasiones o las invasiones romanas y cuáles fueron sus consecuencias. Bien, porque si uno entiende la guerra romana, ¿no? Pero no entiende las consecuencias de las victorias, de las grandes victorias que tuvieron los romanos, entonces se está perdiendo de vista una parte. ¿Qué pasó verdaderamente con la vieja estructura romana? Bueno, evidentemente acá tenemos un punto de anclaje para todo el proceso que nosotros vamos a ver en lo posterior. Ya dijimos, se cayó Roma ante el ingreso de nuevas sociedades que penetraron en esta gran ciudad, ¿no? Y que no solamente pusieron en colisión al viejo imperio, sino que además comenzaron a hacer un mecanismo de fusión que terminó, por supuesto, con lo que después vamos a determinar como feudalismo. Solo se puede destruir una gran nación cuando ella se ha destruido internamente. ¿Bien? Solo se puede destruir una gran nación cuando ella se ha destruido internamente. Quiere decir que las grandes problemáticas
que no pudieron definir grandes o emperadores, no sé si grandes, pero por lo menos emperadores, que no tenían la capacidad siquiera de poder comprender las necesidades de la sociedad, ¿no? Por eso hablamos de la cuestión social, hicieron también que cuando Roma empieza a caer, no existan las estructuras internas para contenerla. ¿Bien? Entonces, lentamente, gradualmente, esas estructuras se van pervirtiendo y van cediendo ante el avance de las nuevas sociedades, como también van cediendo no solamente de las sociedades y ya está, sino de unas sociedades que venían con una estructura distinta y que incluso proveían de algo más literal, como puede ser algo más de libertad, ¿sí? Por eso decía algo más literal como la libertad, ¿no? Proveían a esta sociedad antigua algo distinto. Entonces acá un punto. Vamos a pasar de la vieja sociedad esclavista, vieja sociedad de trabajo esclavo, a una nueva sociedad, ¿sí? Que va a tener un modo de producción al que vamos a llamar feudal. Es decir, pasamos del modo de producción esclavista al modo de producción feudal. ¿Bien? En una Edad Media, ¿sí? Que va a comenzar y que va a tener entre sus grandes estructuras, por supuesto, un modo de producción económico basado en la tierra, que va a ser el feudalismo, con sus sistemas de rotación, que después vamos a ir elaborando. Un siglo que no por caso va a ser un siglo glorioso porque, como decía, es un siglo también propiciado por las grandes guerras, las pestes y las hambrunas. Una Edad Media en la que vamos a ver justamente estructuras artísticas que nos van a poner en evidencia o nos van a contar un poco a través de las imágenes qué pasaba en esa sociedad. Una Edad Media en la que nos vamos a encontrar nuevamente con aquellas sociedades o aquellas tensiones sociales, mejor dicho, que van a poner en entrevero a las monarquías. No por ello vamos a hablar de monarquías débiles, pero sí de estructuras monárquicas que van a ser puestas en cuestionamiento. Y desde el plano de lo que va a ser el siglo XIII sobre todo, un catolicismo muy influyente donde la sociedad entera, ¿sí? o la gran parte de la sociedad, está respondiendo a esa religión. ¿Bien? Quiere decir que también, entre otras cuestiones, lo que se va abandonando es el paganismo. No sin resaltar que existen tensiones, como bien decía antes, que por supuesto después van a poner en evidencia esta situación, que incluso van a llevar después a lo posterior a los viejos cismas también retratados de la Iglesia. Es decir, que nosotros nos vamos a encontrar en este periodo, globalmente hablando, de un espacio de tiempo que nos hace abandonar lo que es la historia antigua para pasar a una historia que empieza a contar una etapa tan importante que al día de hoy muchas de sus estructuras, como decía al principio, siguen funcionando. ¿Sí? Y no podemos dejar de lado para nada el comercio. El comercio, con los avances, ¿sí? Con sus avances tecnológicos, el comercio con sus búsquedas marítimas, el comercio con su exploración, las inventivas para llevar adelante ese tipo de exploraciones, los avances respecto de los barcos, ¿no? Que podemos hablar de lo que son las flotas y galeones, todo eso en conjunto hacen de esta Edad Media un espacio apasionante también para el estudio. Y vuelvo otra vez al principio, dos puntos de vista. O hablamos de la Edad Oscura o hablamos de una edad magnífica en donde el Renacimiento va a tener su fuerza de valor. Vamos a ver cada uno y cada una en qué momento o en qué teoría nos paramos cuando venga esta pregunta. ¿Qué es para ustedes la Edad Media? Nos vemos la próxima.